Hola amigos, les saluda la doctora Pilar Guerrero Escobar, neuróloga. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que, si bien no es un tema neurológico puro, es motivo de consulta frecuente en los hospitales y de interconsultas al especialista. Se trata del traumatismo cráneoencefálico. Es una patología tan común en todo el mundo entero y que ha cobrado mucho más auge en estos últimos años debido a que se ha convertido en una de las primeras causas de muerte en los jóvenes. El trauma del cráneo puede ser debido a muchos factores: a un golpe contundente con un objeto, puede ser debido a una caída, o puede ser debido a un accidente de tránsito o a un accidente de moto. Puede ser de intensidad leve, moderada o severa, pudiendo comprometer muchas veces la vida del paciente. El trauma cráneoencefálico puede ser abierto cuando se expone una fractura o un golpe tan grande debido a que lacera el cuero cabelludo y produce una fractura que puede ser abierta o puede ser con hundimiento y o exposición del encéfalo. El trauma cráneoencefálico cerrado es aquel, en cambio, que no muestra en cierta manera exposición del encéfalo hacia afuera, pero sí puede producir, en cambio, fractura sea lineal u oblicua en el cráneo. Puede producir ya sea ninguna alteración estructural, como puede producir lesiones estructurales inmediatas o posteriores. En este caso vamos a tratar, por lo general, un trauma cráneoencefálico no deja de ser un motivo de urgencia en todo lo que respecta a la atención al paciente y al diagnóstico y al tratamiento del mismo. Por lo general, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un paciente con un trauma de cráneo? Primero, si es que el paciente está consciente o no está consciente. Es decir, hay un examen que es la escala de Glasgow para ver el nivel de conciencia, el nivel de apertura ocular, espontánea o no, el deber de sensibilidad o respuesta a estímulos dolorosos, superficiales o profundos. Entonces, en un paciente con trauma de cráneo, lo primerito que nosotros tenemos que ver es el nivel de conciencia, las pupilas, si están iguales, si están desiguales, si responden a la luz o no. Tenemos que mirar también la parte externa del rostro del paciente, porque pueden haber equimosis alrededor de los párpados. O sea, usted lo ve al paciente que está con una coloración violácea o negruzca en los párpados. A eso se le llama, pues, ojo de oso panda u ojo de mapache, que son muy típicos de las fracturas de base de cráneo. También otro signo interesante es el signo de Batley, que es una equimosis localizada en la región mastoidea, situada pues en la parte posterior de la oreja. Eso también es un signo de fractura de base de cráneo. Es importante también el estudio de todos los
parámetros alrededor de un trauma de cráneo, sobre todo tratar de no movilizar mucho al paciente por temor a que, además del trauma de cráneo, haya un trauma de columna vertebral. Hay que mirar los oídos del paciente a ver si es que no hay salida de líquido cefalorraquídeo por desgarro de la dura madre y fractura de base cráneo. En este caso se llama otorraquia, y o salida de sangre a través del oído, que se llama otorragia. En este caso también, al ver el oído, al investigar el oído, la membrana del tímpano, si está desgarrada o no, puede que no esté desgarrada, pero tiene una coloración violácea. Eso también indica que hay o ha querido ya existir una posible hemorragia para que sea pues evacuada por el oído. Eso es una fractura de base cráneo posiblemente. Y otra de las cosas que también hay que tener que ver es la presencia o no de líquido por las narices, porque puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo a nivel frontal que haya desgarrado la dura madre y que haya producido pues la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Si el paciente está consciente, debe preguntársele pues a ver si está orientado en tiempo-espacio por su nombre, quién es, de dónde viene, dónde reside, o si reconoce a un familiar o si reconoce un objeto. Muchas veces estos pacientes llegan en un estado aparentemente sano, pero posteriores horas después van a presentar un deterioro progresivo de su estado de conciencia. Estos pacientes son declarados urgentes, pueden haber hematomas agudos dentro de su encéfalo o hemorragias intraventriculares. El trauma de cráneo también es muy común en los pacientes alcohólicos por caídas múltiples y repetitivas. Pueden tener también deterioros progresivos en su estado neurológico, o también pueden producirse estados de confusión. Los traumas de cráneo pueden producir muchas manifestaciones clínicas. Pero las más importantes, por ejemplo, son los hematomas intracraneanos. También pueden producir epilepsia post-trauma, hidrocefalia post-trauma, neumoencéfalo post-trauma, cefalea post-trauma y vértigo post-trauma. En los casos de los hematomas intracerebrales, hay dos tipos. Un hematoma que sería producido por agudo es el hematoma epidural, se produce por desgarro de la arteria meningia media a nivel de la región petrosa del hueso temporal. Eso es una emergencia quirúrgica porque el paciente puede tener un intervalo lúcido y después caer progresivamente en un estado letárgico. Eso es una eminentemente quirúrgico y de urgencia. En cambio, los hematomas sudurales son más tardíos. Puede haber uno agudo o puede haber uno subagudo, pero no son tan urgentes en ese momento como el epidural. Un hematoma sudural agudo puede producir un sangrado de los vasos de la dura madre y puede después conexionarse sangre entre el encéfalo y la meninge, produciendo pues una depresión del encéfalo hacia abajo. Esto puede ser hecho en forma aguda, como puede ser también en forma subaguda y en forma crónica. Es decir, los síntomas agudos, usted tiene
una hemiplegia contralateral al hematoma con una depresión de sensorio, es posible que usted en la tomografía va a encontrar el sangrado del hematoma subdural agudo. Pero a veces estas cosas no ocurren en ese momento, sino con el tiempo. Es decir, el sangrado se va haciendo en forma de goteo hasta que pasen unos 6 meses o un año, el paciente empieza a producir un cuadro de somnolencia, de confusión, de dolor de cabeza o hasta de convulsiones y una hemiparesia que puede confundir con un cuadro de enfermedad cerebrovascular. En este caso, si es un paciente anciano o es un paciente con antecedentes de alcoholismo o que haya tenido un trauma craneoencefálico hace 6 meses o hace un año, es muy posible que el diagnóstico sea un hematoma subdural crónico. Usted hace una tomografía computarizada y sale el hematoma, la presencia del sangrado que está comprimiendo el encéfalo. Estos cuadros son, pues, por lo general derivados al neurocirujano para que proceda, pues, con la evacuación del hematoma. También, pues, podemos tener el caso de síntomas o signos post-concusión, en los cuales, pues, cuando el trauma de cráneo es leve, sería un caso de síntoma o signos post-contusión, en que el paciente está con dolor de cabeza, está con vértigo y está con trastornos de la concentración. Eso por lo general ocurre en un trauma craneoencefálico leve, que por lo general puede quizá no dejar secuelas posteriores. Es muy importante que usted conozca estos síntomas posterior a un trauma craneoencefálico. Por lo tanto, si usted acude en un momento a una escena de una emergencia de un trauma craneoencefálico, o conoce de alguien que lo haya tenido, o conoce de alguien que lo tuvo hace un tiempo y ahora está con un deterioro neurológico, es hora, pues, de llevar al paciente a una casa de salud para que sea atendido en forma inmediata y en forma eficaz, sobre todo en caso de un traumatismo craneoencefálico reciente. Es importante que al paciente se le hagan estudios complementarios de neuroimagen para poder diagnosticar a tiempo la causa de ese trauma. Es importante que usted conozca el momento oportuno para poder llevar al paciente a una casa de salud. Mucho cuidado con el trauma de cráneo, sobre todo en los niños, que puede llegar a tener complicaciones bastante graves. El trauma de cráneo se lo considera como una caja de Pandora, una caja de sorpresas. Nadie sabe lo que va a pasar en un día, en momentos, en horas, en meses, en semanas y o hasta en un año. O sea, es muy variable la sintomatología. Por tanto, ese paciente siempre tiene que ser observado para poder evitar o estar a tiempo ante una complicación. Por eso es importante el conocimiento de estos síntomas y signos para poder llevar al paciente en su momento a la atención médica. Personalmente me pongo a la disposición de todos ustedes como médico especialista en neurología y ante cualquier duda o emergencia que tengan respecto a este tipo de patologías, espero ayudarlos y servirlos en mi consultorio que se encuentra situado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias.